Porque tu opinión también cuenta. Vamos a conversar de inmediato con el joven Juan Vargas Suárez. Juan Vargas Suárez es vicecónsul de la República Dominicana en Venezuela y es escritor. Va a lanzar un libro próximamente, un libro muy interesante que habla de Manuel Antonio Díez, el primo hermano de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte, que gobernó nada más y nada menos que en Venezuela. Bienvenido, Juan Vargas, a este programa. Muchas gracias y gracias por la oportunidad, por el espacio aquí. Juan, háblanos de tu libro, háblanos qué te motivó a poder escribir y hacer una investigación sobre este personaje que llevas el mérito de darlo a conocer, sobre todo en la sociedad dominicana, porque es una persona que hasta hoy desconocida. Y así es. Un profesor fue quien me comentó que había un primo de Duarte que había sido presidente de Venezuela. ¿El profesor era Un profesor dominicano o dominicano, sí, venezolano? aquí en la UNFO, Ok. ingeniero Billy Sánchez. Eh, Me lo comentó así simplemente como algo de cultura general y entonces yo me quedé con la inquietud porque yo nunca había escuchado eso. Y entonces de hecho busqué en internet y no aparecía nada tampoco. Y entonces bueno, cuando me fui para Venezuela a trabajar, me interesé por investigar eso. Entonces, este libro es fruto de una investigación de más o menos 5 meses que yo realicé allá en Caracas, donde fui a la Biblioteca Nacional de Venezuela, al Archivo General de la Nación, también a la Biblioteca de la Academia de Historia, em, al mismo cementerio donde está enterrado, por cierto, Manuel Antonio, y también al Archivo Histórico de la Universidad Central de Venezuela, que fue donde estudió. Entonces, fíjate que este personaje venezolano por nacimiento, pero dominicano de sangre, ya que era hijo de padre y madre dominicana, era hijo específicamente del general Mariano Díez, que fue, por cierto, uno de los que regresó con Duarte para pelear en la restauración. Es decir, que Manuel Antonio, ambos padres eran dominicanos. Sí, correcto. Pero bien. Eran dominicanos radicados allá en Venezuela desde principios de 1800. Y bueno, entonces él creció en una familia dominicana de la época. Pero me parece un personaje sumamente interesante, ya que él era ingeniero civil y además era médico también. Era doctor en medicina y cirugía. Y eso pues llama la atención, porque bueno, son dos profesiones bastante disímiles, áreas del conocimiento diferentes. Y que una persona pues sea bueno en las dos, pues obviamente llama la atención y yo pienso que es una persona de la cual se puede aprender mucho, sobre todo la juventud, que es un hombre admirable. Y entonces, bueno, por eso básicamente inicié la investigación. Aquí está el libro que vamos a presentar el próximo martes en el Instituto Duartiano a las 7 de la noche. Así que espero que vayas tú y vayan todos aquí, Estaré ahí, la haré audiencia. todos los preparativos para ir, Juan. De verdad que a nosotros nos llena de bastante satisfacción de que un joven igual que nosotros pueda estar escribiendo, pero no de cualquier cosa como hoy en día, sino de unos hechos Historia. históricos que de verdad te revelan información histórica importante. Y este libro, desde antemano te digo que va a ser un éxito sencillamente por de quien hablan. Hay un personaje aquí que vinculado a nuestro padre de la patria y que sobre todo desconocido en la sociedad dominicana hasta este momento de tu publicación del libro, que repito el nombre, Manuel Antonio Díez, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. ¿Por cuánto tiempo gobernó Manuel Antonio Venezuela? Mira, él fue presidente interino en el año 1886, eh, cuando Venezuela se llamaba Estados Unidos de Venezuela, realmente, que había obtenido ese nombre luego de la Revolución Federal, que convirtió a Venezuela en una república federal. Entonces, un cambio de gobierno, que era del general Joaquín Crespo a Guzmán Blanco, y entonces en ese tiempo de casi 6 meses, a Manuel Antonio le correspondió tomar el poder, el gobierno en Venezuela y ejercerlo. Pero no solamente fue, digamos, un político por 6 meses, porque él también era senador.
entre todos los cargos que tuvo muchos cargos en el Estado de Venezuela. Fue senador, fue vicepresidente del Senado y primer consejero del Gran Consejo Federal, que era desde donde se gobernaba, porque en esa época no existía el cargo de vicepresidente. Entonces, el que era el primer consejero era como en las funciones de vicepresidente, y por eso es que a él le toma asumir el poder de manera provisional. Pero también, déjame decirte, que Manuel Antonio después, en 1896, fue también ministro de Fomento. El Ministerio de Fomento era como, digamos, una unión entre lo que sería hoy el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, y el que dirigía los puertos también. Es decir, el ministerio más importante, después del Ministerio de Hacienda, también él lo dirigió y fue condecorado al terminar su gestión con una medalla de oro por su buena gestión. Y él tuvo descendencia, se casó, ¿cómo fue su vida personal? Sí, ¿Todavía tiene hijos vivos, nietos? ¿Qué? no, él sí tuvo 3 hijos. Manuel Antonio, que fue ingeniero también, pero lamentablemente murió bastante joven. Emma y Lucía. Lamentablemente los 3 murieron sin descendencia, así que por eso Se pues quedó ahí la esa familia. familia llegó hasta ahí. Ya. Pero fíjate que es un hombre que nació en Los hijos buenos, los hombres buenos, tenemos que dejarle hijos a la acá. patria. Claro, porque también vemos mucho progres reproduciendo, dejando Bueno, escoria en la Ay, sociedad. Dios Oh mío. my God, qué tú viernes. tienes una sola, Jaime, dale ejemplo Sí, entonces. yo voy Y a hacer mi adelante. diligencia, Ya Jaime ¿verdad? está haciendo el ejemplo. Mire, Ey, me la tiró Mire. dura ahí, yo que nada más quiero una. Haga su Mire, Pero lo diligencia. estoy pensando. sí, ese, Es una motivación ya, dejarle hijos buenos a esta patria. sí, ¿cómo asume el pueblo venezolano esta parte de la historia, considerando que Venezuela recibió a nuestro padre de la patria, nuestro padre fundador, que es una gran referencia para el pueblo venezolano, que nuestra historia también ha sido enaltecida por Venezuela de muchas formas? ¿Cómo asume el pueblo de Venezuela esta parte de la historia de tener un gobernante de ascendencia dominicana que primo de nuestro padre de la patria, que se radicó en Venezuela, donde estuvo la familia de nuestro padre de la patria? En este contexto de investigación, ¿qué más pudiste investigar? Mira, Manuel Antonio Díez es prácticamente desconocido aquí y allá también. Porque esta persona, a pesar de que tiene el mérito de haber evitado una guerra civil en Venezuela, no era el típico político de la época, que era un caudillo militar y por lo tanto era sumamente imponente y pues era prácticamente imposible de ignorar en la historia. Él era una persona más de bajo perfil, de hecho era estoico, que pues la gente estoica sabes que no es atraída por los lujos, las grandes riquezas, ni por ese afán de protagonismo. Y por eso es que él no fue muy, digamos, o no es tan conocido. Pero te puedo decir que aparte de él, hubo otro presidente de Venezuela que era hijo de un dominicano también, que fue el general Juan Crisóstomo Falcón, que fue uno de los que ayudó a Duarte cuando Duarte regresó para acá, a lo de la restauración, que le dio 1.000 pesos. Eso está documentado por el mismo Duarte, de que él era hijo de un dominicano, pero Venezuela como que no lo dice mucho, pero nosotros lo sabemos y está documentado de que el general Falcón era hijo de un dominicano y yo lo menciono en el libro también. Y bueno, fíjate que Duarte vivió 32 años en Venezuela y nosotros, que es lo que es mi mayor preocupación, la gente dominicana solamente reconoce que murió en Venezuela. No solo murió, vivió mucho tiempo. Claro que la mayoría de su tiempo no era una figura pública porque ya a Duarte no le interesaba esos asuntos. Pero hay una gran parte de su vida allá que debería conocerse, que fue, por ejemplo, cuando fue diplomático, que fue designado ministro por el gobierno restaurador. Y actualmente nosotros estamos recabando información para profundizar en esa investigación, para poder publicarla, pero con documentación, para que tenga rigor histórico. Interesante todo esto. ¿De qué murió? ¿Pudiste llegar en tu investigación de qué murió Manuel Antonio Díaz? Sí, él murió, yo fui al cementerio a investigarlo, porque ahí está la causa de muerte, ¿verdad? En el acta de defunción, y decía que él murió de insuficiencia mitral.
que es como un problema en el corazón, en una de las válvulas. De la válvula Entonces, mitral. es posible que haya sido un infarto, pero para la época no O se no, tenía así. o cuando deja de funcionar la válvula mitral, ya eso es una causa que no necesariamente es un infarto, aunque se pueda, Bueno, pero la causa de muerte oficial de ese momento fue fue, insuficiencia mitral. Pero déjame decirte esto para que veas lo importante o algo que me llama mucho la atención de este personaje. Él nació en 1838, es decir, antes de que nosotros naciéramos como república y en un tiempo que América Latina estaba en todos los procesos de independencia bastante vivos. Y murió en 1915, es decir, el otro día. Para mí eso es algo cercano porque en 1915 estaba la Primera Guerra Mundial ya. Sí, claro. Estaba Hitler, participó en la Primera Guerra Mundial como cabo, ¿no? Entonces no es un personaje como tan viejo, como que, porque a veces cuando uno piensa en esta gente lo tiene como que fuera hace 600 años Ujú. y no están así. De hecho, déjame leer. y hay alguna parte dedicada aquí a Simón Bolívar, esa relación de Simón Bolívar con República Dominicana, que en un momento no nos apoyó Simón Bolívar y apoyó a Haití. Apoyó Yo a tengo Haití. mis No, reservas. pero fíjate. Que tengo mi pique ahí. Tengo mis reservas. Realmente, mira, Claro, sin dejar de reconocer la gran figura que es Simón Sí. Bolívar. no, pero realmente no fue, Simón Bolívar no fue que no nos apoyó, sino que el que no nos apoyó fue el vicepresidente, que era el que estaba ejerciendo el gobierno, que era Francisco de Paula Santander, porque Bolívar estaba en la guerra. Pero es posible que Bolívar igual no nos apoyara, porque le debían a Haití que lo había Que lo había apoyado y acogido todo eso. aquí, lo Eso se había, entiende. sí. Pero fíjate esto que escribió Manuel Antonio Díez el 7 de marzo de 1915, a propósito de lo que me preguntas, sobre el mismo Bolívar. Mira qué dice: recuerdo con gratitud la patria de mi padre y de mi primo el general Juan Pablo Duarte, gallardos paladines de la independencia de la primada de las Indias, venezolano de nacimiento y caraqueño. Me entusiasma también que la gloria del libertador Simón Bolívar tenga muy digna representación en la hija inmortal de Cristóbal Colón, porque mi padre fue admirador y teniente del creador de las 5 repúblicas que adornan el continente suramericano. Esa que está es la firma de él, que nosotros la obtuvimos de una carta, y porque él era escritor también de libros y escribía en algunos, también algunos artículos, periódicos muy buenos, que por cierto en el libro tengo anexé algunos artículos que me parecen bastante Esta interesantes. carta, esta carta que tú la pones en la contraportada del libro, ¿se la dirigió él a quién? No, eso es, él lo escribió en un periódico. Okay, Estaba como un escribiendo, artículo. sí, estaba escribiendo sobre Bolívar y sobre su familia. Entonces él escribió eso. Te puedo decir también como otra ¿Y fuente. qué tan fácil fue tú encontrar esto me imagino que en el Archivo General de la Nación de Bueno, no fue Venezuela? fácil porque eh, estos son periódicos de 1892, de 1896, de esa época, que son, digamos, un poco antiguos. Y por algunas condiciones, digamos, propias de la crisis que acaba de pasar Venezuela, no están en la mejor condición física, en su estado físico, y entonces era muy delicado que primero convenceron que me los Convencerlo dieran, después que que los te dieran tenía, acceso a ellos. exacto, después que los tenía, entonces era bastante delicado porque hay que revisar hoja por hoja, ¿entiendes? No es como cuando uno lo tiene en la computadora que tú pones el buscador y te aparece, sino que hay que ir poco a poco y con mascarilla y todo eso. Guantes. En la Universidad Central de Venezuela fue difícil también porque estaba cerrado por la pandemia. Ya las medidas restrictivas fueron mucho más prolongadas y más fuertes. Entonces, pero ahí me ayudó el cargo del gobierno y entonces ahí ellos me dieron acceso. Porque en la Universidad Central busqué su récord académico, porque ahí están sus notas de cuando fue bachiller en medicina, licenciado y finalmente doctor y todo eso. Porque ahí uno puede verificar que efectivamente era su padre. Por cierto, aquí al final del libro tengo entre los anexos algunas fotos de los documentos. Esta ¿Ok? fotografía es de él. Sí, esa es de él como militar, porque él tenía que él era militar también. Que por cierto, hasta participó en la guerra federal con su papá. Y él pues tuvo una participación destacada, porque la familia Duarte Díez era como su ADN, que eran guerreros y además eran gente sumamente seria y honesto, Luchadores. porque él participó en la guerra y nunca le cobró un peso al gobierno de Venezuela y siguieron en sus negocios, Y, al igual que aquí eran comerciantes allá y eran gente pues
de un alto nivel económico y por eso podían ser escritores. Esta fotografía la obtuviste En, específicamente de dónde? en el periódico que se llama El Cojo Ilustrado, en una edición de 1895. Y, por ejemplo, en el Palacio de Miraflores, me imagino que hay una galería de expresidentes. ¿Está la foto de él? Bueno, no sé. Ah, No, te no, faltó no, esa. no. Te faltó esa. Fíjate que yo pedí consultar los archivos de De Miraflores Miraflores. y Me imagino que te me dijeron dijeron que que no. no. Claro. Por la pandemia, bueno, para el fin no pude entrar. Pero sería interesante y ahí tiene datos para una segunda Una segunda. edición también, Sí. porque me imagino que un personaje tan interesante no se queda allí en este primer y gran aporte que está haciendo el amigo Juan Vargas, joven, señores, un muchachito, Juan Vargas, más joven que nosotros. Mm, Sí, más joven que ¿Qué tan nosotros. joven? Tengo 32. ¿qué tan joven? Más joven que nosotros. Bueno, más joven. Más joven que Mira, Más nosotros. joven. Te llevamos 2 años. déjame leer los principales cargos más importantes que él tuvo para que la gente se quede con eso en la mente. Por favor. Porque a mí siempre se me olvida unas que otra cosa. Mira, él fue ingeniero civil y militar en 1860. Miembro fundador del Colegio de Ingenieros. Médico cirujano de la Universidad de Caracas, que ahora es la Universidad Central de Venezuela. Director del Hospital Militar de Caracas. Coronel del Ejército Nacional de Venezuela. Específico nacional porque en esa época habían ejército en cada estado, que es como se llaman las provincias allá. Entonces no todos los militares eran jefes en todo el país. Este sí lo era. Senador principal por el estado de Falcón, vicepresidente del Senado, primer consejero del Consejo de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, presidente interino de Venezuela, presidente honorario de la Sociedad Neolatina de Carrazón en Francia, presidente honorario del Instituto Filotécnico de Carrazón también en Francia, ministro de Fomento, individuo de número de la Academia de Historia de Venezuela y correspondiente con la Academia de Colombia, y condecorado con la Medalla de Oro de Villaviciosa, creada por Felipe V de España, dada por Su Majestad Don Alfonso XIII. Ese es un resumen bastante escueto, pero creo que pues habla bastante bien del personaje. Permíteme exhortarle a la gente, aprovechando que estamos en el mes de la patria, que lean no solo a Manuel Antonio, sino a Duarte, porque la verdad es que es impresionante el desconocimiento o la confusión que hay, sobre todo en los jóvenes, con respecto a Duarte, con respecto a todos los padres de la patria. Y eso es terrible porque nuestra identidad como nación parte de ahí, de nuestros próceres, y Totalmente. sobre todo la gesta independentista y restauradora. Así que Eh, bueno, muchas gracias por no, la pregunta. Espero antes de que lo despedirlo, lea. vamos a recibir esta llamadita. Ah, bueno, vamos a Sí, recibir esta Ok. llamadita. buenas, Buenos ¿con quién días. tenemos el honor y desde dónde? ¿Cuál es tu nombre, mijo? Juan Vargas. Juan Vargas. Mira, yo particularmente no acostumbro a felicitar a personas que hacen su trabajo normalmente bien todos los días, porque ese es el deber. Pero el trabajo que tú has hecho ha trascendido. Así que mis felicitaciones para ti. Sobre todo porque ese es un trabajo de investigación que tú has hecho. Tú has hecho un trabajo donde tú fuiste directamente al campo de la evidencia para tú satisfacer tu curiosidad, que ahora es un documento que puede ser hasta histórico para nosotros. Y sobre ti se Claro. puede hacer hasta un documental. ¿Cómo tú hiciste eso? Pero hay algo que me llama poderosamente la atención en esto que tú has escrito ahora. Y fue que cuando una de las muchachas de los presentadores te preguntó sobre la causa de muerte, me llama la atención lo siguiente, donde tú tuviste acceso a la información. Tú tuviste acceso a la información, Juan, al documento, a la parte del informe médico forense o al acta de defunción, porque está describiendo una patología que clínicamente se puede sospechar y se determina a través de algunos métodos diagnósticos, que es la deficiencia Mistral. Ahora, en este tiempo, me imagino que aún todavía estos métodos diagnósticos no estaban, porque yo tampoco estaba y no sé si estaban, pero me imagino que no estaban, y para saber que realmente esta válvula falló, esta válvula mitral estaba fallando, había que hacer una necropsia y ver realmente, o sea, me imagino que se hizo la necropsia en aquel entonces hacían, que es lo normal cuando una persona muere por una muerte, hay que hacer cuál fue la causa de muerte. ¿Tú tuviste acceso a cuál de los documentos? ¿Al acta de defunción o a la necropsia? O sea, el documento patológico de un patólogo que describió exactamente esa patología. Te No, sigo escuchando, hermano. al acta de defunción que está en el Cementerio General del Sur de Caracas, que allí es donde dice el nombre, la edad de la persona
y la causa de muerte, insuficiencia mitral, y estaba el nombre del doctor que sí hizo la necrosis, pero fíjate, fue en 1915, tampoco fue hace tanto tiempo. Yo creo que, yo no soy médico, pero creo que en esa época ya la medicina hasta ese punto sí, creo que sí podía llegar a esa conclusión. Está un poco más ¿no? avanzado. Y tratándose de una persona De un con expresidente. lo que describes, sí puede estar bastante documentado, porque no estamos hablando de cualquier persona. Buenos días. ¿Quién nos Muy habla? buenos días. Buen día, Aris, rompe. Mira, yo estoy escandalizado con el caso de la menor de Higüey. O sea, ver cómo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses miente descaradamente en la autopsia. Yo digo, caramba, pero los intereses en pro de el aborto llegan a tanto. Porque es que yo he visto la opinión de muchos ginecólogos, y de hecho yo como visitador médico trabajé 4 años con ginecólogos. Uno no es médico, pero tiene conocimiento de ciertas patologías y de ciertos procedimientos. Y por el conocimiento que yo tengo, evidentemente, una violación no va a provocar un sangrado de tal magnitud. Entonces, definitivamente, ahí lo que hubo fue un aborto mal practicado. Y como yo siempre he dicho, el aborto es sinónimo de muerte, porque siempre muere un ser humano en un aborto. Y en ocasiones pueden morir los dos, como ocurrió ahora. Entonces, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se preste a mentir para crear un valor mediático en el caso de la pérdida de una vida, de un ser humano, de una joven. Óyeme, yo creo que esto es demasiado. Esto es demasiado. La Sociedad Dominicana de Ginecología tiene que intervenir en este caso, porque lo que está ocurriendo es altamente preocupante, que una institución del gobierno se preste a mentir de esa forma, provocando que las acusaciones para el imputado sean diferentes al crimen que se cometió. Óyeme, esto es un escándalo tremendo lo que está pasando con el caso de esa niña. Muchísimas gracias por su llamada. Señores, y me gustaría también resaltar que nuestro invitado, Juan Vargas, es miembro también y preside, dirige la filial de Venezuela de el Instituto Duartiano Dominicano. Que se reestructuró la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Sí, Sí. un honor que me hicieron. Porque también allá en Venezuela, permíteme hablar un poco ya, un poco saliendo del libro. Duarte vivió en un municipio que se llama Achaguas, del estado Apure. Hoy en día queda como a 10 horas en carretera de Caracas. Entonces yo me enteré que ahí había una estatua y fui. Por ahí hay un aeropuerto, pero están cerrados por el asunto de la pandemia y todo eso. Pues yo fui así mismo en guagua, duré mis 10 horas. Y cuando llego allá, no era solamente el busto, sino un bulevar grandísimo que se llama General Juan Pablo Duarte. Y estaba bastante deteriorado. Y entonces, pues yo fui a buscar al alcalde del municipio y en conjunto, pues lo arreglamos, lo restauramos. Ah, pero qué bien. Y ahora tenemos un proyecto para mejorar el bulevar completo porque solo fue lo del busto, ¿no? Y la casa donde vivía Juan Pablo Duarte, me dicen que ahí hay ahora es un Es unos negocio, comercios, unos sí, sí, comercios. sí, nosotros, Debería, y está modificada o está sí, parecida a la sí, de... totalmente modificado porque como que lo derrumbaron y construyeron locales comerciales, pero sí tenemos ubicado el sitio exacto. Y de hecho estuvimos ahí la semana pasada buscando como la forma de poner una placa o algún signo distintivo, pero bueno, estamos en eso. Están en conversación, pero ¿han sentido que la conversación va fluida y que Mira, se lo que puede pasa es que llegar a... cerca de allí había un busto de Juan Pablo Duarte, muy cerca de la casa, como a 200 metros. Y como Venezuela ha tenido muchos cambios últimamente culturales, lo quitaron. Quitaron el busto de Duarte, quitaron la bandera dominicana. Y bueno, la embajada no dijo nada, no pasó nada. Entonces nosotros queremos restituirlo porque
y sobre todo los mojones que ponen de embajadores en República Dominicana. Los que en muchos hubo, lugares, porque el de sí. ahora no son No, buenos. ahora también, no quieras defender, bueno. No, ya defiendo. Te vamos a ayudar, pero Pero el- sí, el te de- vamos a ayudar, el de pero Venezuela. tranquilo. El No, de, y el que- de y Venezuela que lo está tú no haciendo estás- bien. El de Y que Venezuela. tú no estás en el cuerpo diplomático per se, tú estás en la parte En la parte consular, consular, sí, que sí. es distinto. Buenas, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buen día, Aris, de nuevo. Mira, Cuéntanos, yo tengo que Aris. disculparme con el invitado ¿Cómo? y porque yo llamé y me desahogué de la indignación que tengo con el caso anterior. Gracias. Juan, Dilo. mira, para reivindicarme, permíteme hacerte una pregunta. Ah. Yo soy de los dominicanos que considera que es un error histórico haberle otorgado el título de padre de la patria a Sánchez y a Mella, ya que padre es uno y el padre de la patria es Juan Pablo Duarte. El creador de todo esto es Juan Pablo Duarte. En otros países civilizados, lo que se hace es que se crean títulos diferentes para los diferentes héroes patrios. Por ejemplo, en Estados Unidos está George Washington, que es el padre de la patria, y los demás miembros que firmaron el acta de constitución tienen el título de padres fundadores, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿estaría el Instituto Duartiano dispuesto a pelear la batalla de corregir ese error histórico, de crear títulos no solo para Sánchez y Mella, sino para los demás héroes patrios, para Gregorio Luperón, para todos los demás? Porque olvidamos un detalle importante de nuestra historia, señores. Mella firmó la anexión a España. Es la firma de él que está en el documento de la anexión a España. Eso es una alta traición a la patria. Entonces, le otorgamos el título de padre de la patria a alguien que históricamente cometió traición. Estamos siendo incoherentes. Nada más fue Santana el traicionero. ¿Qué tú opinas de eso, Fracaso. Juan, No, para mira, cerrar la entrevista? yo no puedo opinar en representación del Instituto Duartiano, porque el presidente es el doctor Wilson Gómez, así que él es quien debe responderte eso. Lo que yo sí creo que nosotros deberíamos hacer como dominicanos es lograr que, si no sacar a Pedro Santana del Panteón Nacional, porque él en su momento fue un gran militar, pero fue quien hizo la anexión a España, por lo menos quitarle que la lápida dice Libertador, lo cual sí es una gran aberración, porque él no es tal cosa. Y lo demás, bueno, ya sería... Hay una sería un corriente tema. defensora De Pedro de Santana. Mira, a Aris, tendremos que ni en el a- Seibo lo quieren, pero a Aris, tendremos un debate. a Aris le tendremos vamos, un debate. le vamos a dejar pendiente eso porque ya más adelante tendremos al presidente del Instituto Duartiano. Entonces, Aris, esa pregunta se la vamos a hacer a él para que sea él cuando esté aquí que te la conteste. ¿Está bien? Bueno, señores, despedimos a Juan Vargas, escritor del libro Manuel Antonio Díaz, el primo hermano de Juan Pablo Duarte, que gobernó Venezuela. Y este libro estará siendo ya puesto en circulación a partir de el martes. ¿Dónde será el evento y a qué hora para finalizar? En el Instituto Duartiano, ahí en la zona colonial, a las 7 de la noche. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.